Vivo de Facebook de PPDU ATP. Compartimos estos videos para difundir nuestro conocimiento y experiencia en diferentes temas relacionados con la discapacidad. Mi nombre es Cameron Cresal. Soy el coordinador del programa ubicado en Bernal, Utah. Hoy hablaremos sobre el ajuste de los frenos y el mantenimiento de las ruedas en un andador. A menudo, las ruedas y los frenos pueden desgastarse de tal manera que los frenos dejen de tener el contacto suficiente para detener o sostener el andador, como por ejemplo cuando está estacionado. Existen algunos ajustes diferentes que podemos hacer. Uno que te mostraré muy rápido es el siguiente. Tienes dos ajustes de cable aquí mismo por el mango. Si los tomas y los aflojas, se echarán para atrás. A veces puedes hacerlo con tu mano. Échalos para atrás hasta que puedas comenzar a ver hilos. Toma dos llaves inglesas. Con una bajarás y ajustarás, la de adentro irá en el sentido de las agujas del reloj y ajustará. Debes mantener la llave de afuera estable. Ahora puedes ver que hay una pequeña separación. La debes ajustar hacia adentro y no hacia abajo, y eso asegurará el andador y lo mantendrá en su lugar. Eso efectivamente empujará este freno hacia abajo y lo ajustará. Ahora puedes ver tal como está su cantidad de contacto real, por lo que está un poco demasiado ajustado. Probablemente esté bien donde está. Ahora, si ese no se ajusta lo suficiente, lo quitas, y si el cable aún no está lo suficientemente ajustado en un andador como este, tienes un ajuste más abajo aquí, que es exactamente el mismo concepto. Hace exactamente lo mismo. También tienes una opción secundaria para este en el que tienes un cable, donde tu cable sale y se ajusta aquí mismo y está lo suficientemente atornillado a través de él. Si aflojas esa tuerca, tiras del cable hacia abajo, lo ajustas y lo colocas en su lugar. Ajustar todo y hacer ajustes adicionales si es necesario. Lo otro que nos gustaría mostrarte se debe a que las ruedas muchas veces dejan de girar tan libremente como deberían. Eso a veces hace un poco más difícil poder seguir una pequeña caminata recta. Lo que puedes hacer, espera que lo llevo donde puedas verlo. Acumulará pelo y residuos dentro de esas ruedas. Este modelo en particular tiene la tuerca que está alojada dentro del plástico, por lo que no necesitas una llave para el exterior. Para este se necesita una llave Allen. Aflójala y se desprende. Quita el tornillo. Presta atención durante el desmontaje. En este modelo tienes dos espaciadores, básicamente arandelas, que cabrán dentro entre la rueda y el eje. Allí mismo. Tomas un pedazo de toalla de papel o lo que sea, lo limpias, quitas todo el cabello. Puedes usar un poco de lubricante, WD-40, lo que prefieras. Un rociador de silicona sería otra opción, pero no recomiendo engrasar los elementos. Lo que sucede es que si usas grasa para tratar de suavizarlos, también tiende a acumular más polvo y suciedad, e incluso durará menos. Así que limpia todo eso de esta manera. También debes limpiar los costados. Lo que tomaré, encontraré el lado opuesto de la carcasa que sostiene la tuerca. Comenzaré a poner parcialmente mi espacio allí. Simplemente voy a mantenerlo en su lugar, volver a colocar la rueda y comenzar. Ahora, entre esos dos conjuntos de soportes hay un espaciador allí y está flotando, por lo que no siempre se alineará automáticamente por sí solo. A veces puedes tener suerte y agitarlo para alinearlo y colocarlo como lo acabo de hacer. Si no puedes alinearlo, a veces puedes entrar con el otro lado del destornillador. Y eso te permitirá poder moverlo hacia arriba y hacia abajo un poco, lo que facilita alinearlo y hacer que lo atraviese ese tornillo. Vamos a tirar del eje para que tengamos suficiente espacio. Lograré que empiece a salir. Colocaré el espaciador cerca de la parte superior.
Aquí es donde lo tomaré, lo sostendré de manera uniforme y empujaré suavemente el espaciador hacia abajo. Solo se debe tirar un poco de él y usaré el destornillador para alinearlo con ese espaciador. Si estás sosteniendo otro lado, simplemente comienza allí para que lo mantenga en su lugar para ti. Gíralo suavemente hasta que se agarre. Luego lo empujaré por completo para que lo mantenga en su lugar. Cuando lo aprietes, ya sea que lo hagas a mano o con el taladro eléctrico, querrás asegurarte de que aún gire libremente, porque si lo ajustas demasiado, no puede apretarse para que la rueda gire. Espero que esto haya sido útil para ti. Muchas gracias y que tengas un gran día.